Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día. Hoy es martes 22 de julio y como cada mañana estaremos juntos un buen tramo de este día, de este martes, hablando de cuestiones que creemos tienen interés para todos ustedes. De hecho, hoy me acompañan en el estudio Elí Álvarez Rodríguez, Patricia Villagrá, Cristina Ramos Lamas y José Luis Pérez Espinosa, Chechu. Con ellos vamos a hablar de Proyecto Hombre, porque forman parte de esta entidad. De hecho, Chechu Pérez Espinosa es el director general, Cristina Ramos es terapeuta responsable del grupo de mujeres, Patricia Villagrá es responsable de Reciella, que es un conjunto de programas orientados a menores, a jóvenes y familias, y Elí Álvarez Rodríguez es la coordinadora de prevención, tratamiento e incorporación social. Nos parecía interesante meternos en Proyecto Hombre, invitar a Proyecto Hombre a que venga a los estudios para contarnos en realidad qué es lo que hacen, que puede parecer muy obvio. Seguro que todos ustedes en más de una ocasión han oído hablar del trabajo que hace Proyecto Hombre, pero hoy vamos a tratar de llevarles un poco más allá, porque comentaremos pues algunos datos que tienen de la memoria del pasado año, del año 24. También nos contarán qué está pasando con las mujeres, cómo llegan a Proyecto Hombre. Tienen esa intención de continuar con el trabajo iniciado hace años en la incorporación de la perspectiva de género, o también el recurso de atención a menores, jóvenes y familias, conocido como Reciella. Hoy queremos conocer en profundidad el trabajo que hace esta entidad, y por eso forman parte del programa de hoy. Los vamos a saludar en cuestión de segundos. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Chechu Pérez Espinosa. ¿Qué tal, Chechu? ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto. Buenos Director días. general, que suena potente, ¿eh? Potente, no sé yo, ¿eh? Muchas gracias, Chechu, por ponernos sobre la pista de lo que hacéis en Proyecto Hombre, y por venir acompañado de buena parte del equipo con el que trabajas a diario, ¿no? en la entidad. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí. Para nosotros es un auténtico placer. Sí. Bueno, si me permitís, voy a hacer una breve presentación de quiénes somos, que creo que es importante para poner en contexto, ¿no? La Fundación Centro Español de Solidaridad del Principado de Asturias se crea en 1987 como soporte jurídico de Proyecto Hombre Asturias. ¿Qué quiere decir? Que Proyecto Hombre Asturias tiene ya casi 40 años de historia. Nuestro fin fundacional fue la atención integral a personas en riesgo de exclusión social con problemas de adicciones. Y a día de hoy ese fin fundacional sigue estando muy vigente, porque ese es nuestro objetivo fundamental. Sí. Tenemos 3 áreas de intervención: prevención, tratamiento e incorporación social. Y dentro de estas 3 áreas, pues quiero destacar que en el área de prevención tenemos presencia en Gijón y en Oviedo con centros propios, y además también tenemos presencia en locales municipales de diferentes ayuntamientos asturianos, en los cuales también desarrollamos programas de prevención. Pues hablamos también en Oviedo, hablamos de Llanera, hablamos de Siero, hablamos de Onís, hablamos de Noreña, diferentes puntos de Asturias en los que, insisto, desarrollamos nuestros programas de prevención, ¿no? Luego ya entraremos en más detalle explicándolo, porque creo que es importante, ¿no? Y luego, en lo que es el área de tratamiento, tenemos 4 centros. En primer lugar, tenemos un centro en Gijón, el Centro de Atención Múltiple, lo llamamos el CAM. En el Centro de Atención Múltiple tenemos centro ambulatorio, por una parte, y también por otra parte tenemos el piso de acogida. El piso de acogida suele ser el paso previo de nuestros programas de tratamiento, pues para personas que no tienen apoyo familiar y empiezan el tratamiento en ese piso de acogida, ¿no? Por otra parte, tenemos en Candás un centro residencial con un programa libre de drogas orientado a favorecer la autonomía personal de las personas que están a tratamiento. Luego tenemos un centro residencial en Oviedo, en el Postigo, con un programa de reducción del daño. Y luego, por último, tenemos un programa de reducción del daño también en un centro de día que está en Mieres, ¿vale? Entonces, como os digo, centros de tratamiento: Gijón, Oviedo, Candás y Mieres. Y luego también me gustaría
destacar ahora, pues para poner en contexto, lo que es el equipo, ¿no? El equipo. Nosotros, dentro de Proyecto Hombre Asturias, somos más de 75 personas en plantilla. Aquí tengo a 3 compañeras que son un reflejo del equipazo que tenemos, a Elía, a Patri y a Cris. También tenemos algo muy importante, fundamental, cerca de 100 voluntarios. Hace una labor pues increíble, ¿no? La verdad que cuando ves que personas que dedican su tiempo libre de manera totalmente altruista en ayudar a los demás, pues es algo que verdaderamente se valora y mucho, ¿no? Y luego, bueno, por otra parte también está el patronato, que es nuestro órgano de gobierno y que, bueno, pues lógicamente que orientado a la sostenibilidad de la fundación, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que este primer y breve introducción es importante, pues para que nos conozcáis un poco más, pero bueno, ya te digo que tenemos tiempo hoy para ir poco a poco conociendo muchas cosas. Sí. Vamos a saludar también a Elí Álvarez Rodríguez, decía que era la coordinadora de prevención, tratamiento e incorporación social. Elí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Llevas ya también mucho tiempo, ¿no? En Proyecto Hombre. Sí, ya son muchos años trabajando en la entidad, 30 y pico. Y bueno, pues nada, muy bien. ¿Tienes a tu lado a Patri? No, sí, Patri, no, digo bien. Sí. Patricia Villagra, que es responsable de Reciella. Así es. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Bien. Reciella es un programa importante. Es un recurso, Es un recurso importante. Es un recurso que tiene 3 programas de atención a menores, jóvenes y familias. Luego hablaremos más en profundidad sobre él. Y también atendemos a muchísimas personas. Cuando os demos los datos, es fundamental el trabajo que hacemos allí de prevención, y junto con el resto de programas también de otros niveles de prevención que también hacen una labor increíble. Claro. Y tenemos también a Cristina Ramos, que es la terapeuta responsable del grupo de mujeres. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Trabajo importante también el que haces. Hombre, pues sí, la verdad es que sí, las mujeres llegan en una situación complicada y al final trabajar con ellas de una forma diferente y bueno, a los tratamientos masculinizados que están en adicciones, pues es una labor muy importante. Muy bien. Bueno, en parte, Chechu, el programa de hoy viene también porque hace unas semanas que se conocían los datos de la memoria. Cada año, lógicamente, hacéis una memoria de las cosas que hacéis, del trabajo que hacéis. En términos generales, ¿qué dice esa memoria? Pues mira, no quiero ser gallego. Acércate. Quiero ser gallego en este sentido, pero voy a ceder la palabra a mi compañera Elí porque lo va a explicar muchísimo mejor que yo en ese sentido. Y sí, como tú bien dices, la memoria refleja datos de actividad y todo lo que hay detrás de nuestro año. Y bueno, pues yo te digo que Elí os lo va a contar y también, bueno, pues poner en contexto también con la evolución respecto a años anteriores. Pues adelante, bueno. Eli, ¿qué dice esa memoria? A ver, la memoria lo que nos dice es que, bueno, pues la población a la que seguimos atendiendo sigue creciendo cada año. O sea, este año hablamos de atender en los programas de tratamiento a más de 1.600 personas y bueno, pues eso es una cifra bastante importante. Bueno, también el perfil un poco de las personas que siguen acudiendo a nuestros programas siguen viniendo con consumos masivos de cocaína, alcohol y cannabis, que están al alza en todos los programas y todos los recursos nuestros. Y bueno, sí, también ha aumentado el número de mujeres que acuden al recurso, que eso también para nosotros es muy importante porque llevamos años trabajando desde la perspectiva de género y entonces nos parece un dato muy significativo. La edad media se sigue situando entre 40 y 42 años entre las personas que acuden, y la vía de acceso casi siempre vienen por iniciativa propia, aunque pueden acudir desde centros de salud mental, Centro Penitenciario de Asturias o otros recursos. Bueno, la mayoría de las personas que acuden a nuestros centros lo hacen desde el programa ambulatorio, porque bueno, como decía antes Chechu, tenemos programas ambulatorios en Gijón y Oviedo y Mieres, y también tenemos programas residenciales, y la mayoría hacen el programa ambulatorio, que eso quiere decir pues que la familia también participa y colabora activamente. También este año hemos atendido un mayor número de familias que otros años, 800 y pico, y bueno, pues la familia en nuestros recursos es muy importante porque colabora activamente. Además,
bueno, ayudan en el seguimiento, en el control de personas que en ese momento tienen problemas y que por sí mismos no pueden manejarse en situaciones normales hasta que lo puedan hacer, porque el objetivo de nuestros programas es que consigan autonomía personal, recuperen relaciones familiares, sociales y de ocio, laborales y de vivienda. Entonces, bueno, los programas, tenemos varios tipos de programas, los libres de droga, y luego también de reducción del daño, que esos están en Mieres y en Oviedo, que bueno, son programas ya más encaminados a personas que llevan muchos años con problemas de drogadicción y que bueno, el objetivo es un poco que consigan también una cierta autonomía y estabilidad social, familiar. Entonces, bueno, esos programas llevan también muchos años funcionando con buenos resultados. Luego trabajamos también desde la inserción sociolaboral, que contamos también con programas específicos, como el piso de inserción, que también está en Oviedo, el programa Insola, que es un programa que trabaja con fondos europeos y que también estamos teniendo muy buenos, bueno, casi hemos duplicado este año la gente que atendíamos. Y luego los programas de prevención ya universal y selectiva que están en los ayuntamientos de Siero, Llanera, Oviedo, bueno, que esos ya trabajan también con una población pues muy alta por el impacto que tienen, porque ya son campañas de sensibilización, trabajos en colegios, con familiares de los niños, con el profesorado al que formamos, por ejemplo, el programa Juego de Llaves, que también está avalado científicamente y que ha tenido una gran repercusión estos últimos años. Ya nuestro programa municipal de drogas de Oviedo este año cumple 25 años, o sea, llevamos muchos años trabajando también en tratamiento comunitario y bueno, también con muy buenos resultados. Bueno, pues es un poco lo que nos dice este año la memoria, también el voluntariado que sigue ahí, que nos apoya y ayuda en las labores que tenemos pues con las personas a las que atendemos y bueno, pues estos son un poco los datos más significativos. Claro. Bueno, creo que desde hace años, corrígeme Eli si me equivoco, pero esa triada de cocaína, alcohol y hachís y cannabis es la que más consumo tiene. Sí. ¿No? La heroína está, digamos, juega en otra liga. Luego me gustaría hablar un poco de ello también, ¿no? Pero ya no es no estamos en los años 90 ni en los 80, por supuesto, ¿no? Sí, esa situación ha cambiado ya desde hace bastantes años. Yo creo que también el Proyecto Hombre se ha sabido adaptar a las nuevas realidades, porque bueno, la realidad que nosotros vivimos en nuestros centros es la que vive la sociedad. Entonces, bueno, hubo el boom de la cocaína y yo creo que también supimos un poco adaptar nuestros programas y nuestros tratamientos. La heroína está bajando significativamente, aparecen nuevas adicciones como las adicciones sin sustancia, que aunque este año todavía no hemos tenido un número significativo de atenciones, pero ya están ahí y están sonando, sobre todo también entre los más jóvenes. Y bueno, sí, la heroína ahí está un poco de manera más residual en los programas que tenemos de tratamiento con sustitutivos a los opiáceos de Oviedo y de Mieres, que bueno, todavía ahí estamos atendiendo un poco esa población, pero bueno, sí, eso ha bajado significativamente. Creo haber entendido en el perfil más o menos que hacías de la gente que llega con 40 y pocos años. Bueno, 42, es la media. Es la media de edad. Los programas, claro, en los programas de adultos atendemos a partir de 18 años y sí que es verdad que la gente a veces tiene dificultad para pedir ayuda, entonces bueno, sí que tardan y en mujeres se tarda también más, o nos lo comentará Cris. Entonces bueno, por eso nos parece tan importante trabajar desde la prevención, porque en los programas de prevención trabajamos ya con críos, 14 hasta 20 años y bueno, pues si haces ahí un buen trabajo, eso ayuda también a que la gente pues vaya tomando conciencia, y muchos de esos críos pues no van a llegar luego nunca a Proyecto Hombre, ¿no? Pero bueno, sí que las personas con problemas de cocaína, de alcohol, son personas que tienen a veces dificultad para pedir ayuda y para ver que tienen un problema y acercarse a uno de nuestros tratamientos. Claro, porque entra otra figura, ¿no? Que es la del politoxicómano. Seguramente hay muchos casos en que hay cocaína, hay alcohol y hay hachís, ¿no? Sí. Igual alguna adicción al juego.
incluida, ¿no? O sea, normalmente las personas suelen tener un policonsumo, o sea, porque siempre tienen drogas de entrada, pues como puede ser el cannabis o el alcohol, y luego, bueno, pues acaban pues a lo mejor desarrollando una adicción a otro tipo de drogas, y además de abuso o dependencia, pues como puede ser la cocaína, en este caso, o drogas de diseño. Pero bueno, normalmente las personas que acuden a nosotros pues llevan ya muchos años consumiendo y sí que han tenido un consumo de politoxicómano, pero bueno, sí que generalmente tienen una o dos drogas de referencia, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo trabajáis, Chechu? ¿Qué hacéis en realidad? Cuando llega una persona, no sé, con una serie de problemas a vuestras sedes. Vamos a ver. Acércate al micro, Sí, por favor. cuando llega una persona a una de nuestras sedes, como tú bien dices, pues lo primero es hacer una entrevista personalizada para conocer cuál es la situación de esta persona, porque cada persona es un mundo y cada persona tiene unas necesidades diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro equipo de terapeutas, pues lo que hacen es eso, pues tener una entrevista personalizada, pues en la que entran en detalle muchos factores, y analizando pues las diferentes situaciones que puedan tener esa persona, pues decidimos pues si esa persona puede encajar más en un tipo de programa o en otro, ¿no? O en un tipo de centro o en otro. O a veces también puede darse la situación de que por su situación no sea una persona que encaje en la filosofía y en los programas de Proyecto Hombre, ¿no? Entonces le damos muchísima importancia a esa primera entrevista, y a partir de esa primera entrevista pues siguen una serie de entrevistas, vas pasando una serie de fases dentro de este proceso, y bueno, pues según cada persona, como te decía anteriormente, pues te puedes integrar por diferentes circunstancias o en un programa ambulatorio o en un programa residencial. Hablábamos antes de ese piso de acogida, sobre todo para personas que no tienen apoyo familiar, a veces también en un programa de centro de día. O sea que es fundamental estudiar pues todos esos factores que influyen en esa persona para ver cuál es el programa y el centro más adecuado para poder ayudarles, que es el objetivo final, ¿no? Que es el objetivo fundamental en ese sentido. Normalmente cuando una persona intentamos también la proximidad, por eso tenemos centros en distintas zonas de Asturias, y ahí se empieza un periodo de evaluación donde el terapeuta va valorando pues cuál es el apoyo familiar, el social, si hay las circunstancias que rodean a esa persona. Ese periodo suele durar unas 6 semanas, y desde ahí pues ya luego se hace un plan individual con esa persona de intervención, y ya entraría a uno de los tratamientos. Los tratamientos son largos generalmente, porque bueno, pues la persona tiene muchas cosas que ir cambiando y haciéndose cargo de ellas, y bueno, tienen varias fases, y ya si es ambulatorio pues lo realizan desde casa, que eso también facilita pues que muchas personas pues no dejen de lado los factores de protección que tienen, como es pues a lo mejor amigos o incluso un empleo, ¿no? Entonces, las cosas que favorecen a la persona intentamos mantenerlas, y las cosas, bueno, pues que son factores de riesgo, intentamos trabajar con ellos de cara a que los vaya recomponiendo un poco en su vida. Y luego para aquellas personas que no tienen apoyo familiar, pues sí que tenemos los centros residenciales que, bueno, pues una vez que finalizan ahí, pues vuelven también a un circuito ambulatorio o intentamos buscar una salida para esas personas. Claro, porque habrá perfiles de todo tipo, ¿no? Desde una persona que trabaja, que aparentemente tiene la vida resuelta, pero que tiene un enganche tremendo a la cocaína, y bueno, llega un momento en el que se toca a fondo, ¿no? Sí, hay personas que pueden seguir trabajando, y hay otras personas pues que no, pues porque a lo mejor trabajan justamente en un ambiente donde tienen el riesgo, pues no sé, eso, en hostelería o situaciones donde para ellos eso es un factor de riesgo para su adicción. Entonces temporalmente se les aleja de esa situación hasta que puedan ellos manejarla, ¿no? Pero bueno, o sea, hay gente que tiene facilidad para poder seguir trabajando o manteniendo cosas de su vida que son buenas para él, en ese momento, para ella. Entonces eso lo intentamos mantener. Porque claro, con la ayuda se sale. Bueno, sí, o sea, hay muchas personas que están alrededor, ¿no? También tenemos servicio, bueno, médico para personas que necesitan una desintoxicación, ¿no? Y bueno, pues sí, pues yo creo que las personas necesitan ayuda de su entorno, y luego, bueno, de profesionales, que somos nosotros los que estamos ahí también para
para ayudarles. A ver, nosotros trabajamos mucho pues desde el vínculo, desde la empatía, que esas personas también se sientan cercanas, ¿no? En un ambiente poco hostil, sin juicios, porque bueno, a veces es muy complicado el reconocer que tienes un problema, el ir a un sitio donde tampoco te conocen, abrirte y contar cosas de tu vida que son difíciles, ¿no? Entonces, bueno, ahí intentamos generar pues este ambiente que sea lo más amable posible. Porque, claro, no se juzga a nadie. Para nada, en absoluto, en absoluto. Eso es una de las primeras cosas que he aprendido yo desde que estoy en Proyecto Hombre, desde, como te decía, pues desde hace 6 meses, y esos mis compañeros y compañeras me lo han transmitido desde el principio, ¿no? Que aquí no se juzga absolutamente a nadie y lo que se quiere es ayudar y ayudar. Y cada cual tiene que sentir esa libertad, esa confianza de estar con nosotros, porque es que si no sería muy complicado. Claro. Una cosa más contigo, Eli. Eres la coordinadora de prevención, tratamiento e incorporación social. Esto quiere decir que, además sé que lo hacéis, pero me gustaría que lo explicases. Claro, hay personas que se incorporan, que vuelven a la sociedad, que pueden encontrar un trabajo con vuestro apoyo, ¿no? A ver, eso es fundamental, porque una persona puede dejar las drogas, pero si luego no encuentra un ambiente propicio para poder avanzar en su vida, pues probablemente vuelva a ellas, ¿no? Entonces, los programas que tenemos de incorporación son muy importantes, y luego, en colaboración con la sociedad también, pues con el Servicio Público de Empleo, prestamos mucha atención también a la formación, porque hay muchas personas pues que no tienen una formación adecuada, que se puedan formar, a lo mejor en momentos del programa donde no pueden trabajar, pero sí pueden formarse, y desde ahí luego ayudarles y orientarles en la búsqueda activa de empleo. Y bueno, sí que tenemos resultados bastante importantes de gente que luego acaba consiguiendo un empleo o se reincorpora a un empleo que tenía, y bueno, pues yo creo que eso sí que es de las cosas para nosotros más importantes y que están en los objetivos de todas las personas que están en Proyecto Hombre. Claro. Bueno, y en todo esto, Cris, aparece el perfil de las mujeres, ¿no? Acércate al micro, por favor. Sí. Si echamos la vista atrás, prácticamente las estadísticas solo hablaban de toxicómanos, pero desde hace un tiempo eso ya no es así, ¿no? Efectivamente, como decías antes, con el plan de incorporación de la perspectiva de género, pues bueno, en todos nuestros centros de Proyecto Hombre y a los profesionales que trabajamos, y mis compañeras te lo dirán mejor que yo, pues desde el 2012 se lleva trabajando para que se vaya avanzando en este tema, es decir, con formaciones tanto internas como externas de todos los profesionales. Y claro, a medida que va pasando el tiempo y las formaciones pues se van extendiendo y vamos evidentemente cogiendo más conocimiento, pues decimos, ostras, aquí hay algo que no estamos haciendo quizás del todo bien y hay que mejorar. Y en eso estamos, y en eso entra un poco todo el trabajo que hacemos con mujeres, porque al principio los grupos eran mixtos, ahora bueno, pues tienen su espacio. En todos los centros que tenemos ahora disponibles, que son el de Candás, como bien decía Checho, el de Candás, el de Mieres, el de Postigo y el de Gijón, se trabaja con una intervención diferencial y específica para ellas. Porque, bueno, no sé si sigo explicando un poco... Sí. Bueno, te iba a preguntar, pero... O sea, creo que, porque es que si me tiras... Enlazabas muy bien hacia donde... Porque si me tiras me pongo, sí. Dale. Para eso venís, ¿eh? Claro, efectivamente. Bueno, pues como bien decía Eli, al final las mujeres tardan una media de 2 años más que los hombres en relación a ellos en pedir ayuda. Y esto, claro, pues no es solo una cuestión de ellas, sino también pues un reflejo de las condiciones estructurales que sufrimos las mujeres en la sociedad. Es decir, prejuicios, juicios y, bueno, pues evidentemente estigmas. Y todo esto influye para que ellas se acerquen a un centro de Proyecto Hombre a pedir ayuda. Y, bueno, además de esto, las circunstancias por las que pasa una mujer son más complicadas. A nosotros nos parecía muy interesante un dato que había de que las mujeres que atendemos, en un 14% de ellas viven solas con sus hijos o hijas, en comparación con un 1,7% de los hombres. Entonces, quiero decir, delegar responsabilidades en muchísimos casos se hace imposible. Entonces hay que darle mucho más valor a que ellas lleguen a un centro y pidan ayuda, ¿no? Quizás también esto es una parte de las razones por las que tardan una media de 2 años. Luego también
en los problemas socioeconómicos que tienen, evidentemente al tener más responsabilidades, más cargas familiares, porque no solo estamos hablando de hijos o hijas, sino de padres, tíos, madres, de gente, de algún familiar de las que las mujeres solemos encargarnos, ¿no? De ese rol más de cuidadora. Y entonces esto impide también tener empleos a jornada completa. Un 40% de las mujeres pueden tener un trabajo a jornada completa frente... No, espera, perdón. Me lié un poco. Un 40% de las mujeres no pueden tener un trabajo a jornada completa frente a un 20% de los hombres. Entonces, claro, a mayores, pues esa preocupación económica de, Dios mío, no puedo dejar mi trabajo y ahora cómo hago... al final todo dificulta pues que al final den ese paso y pidan ayuda. Claro, porque son situaciones, como estás contando, Cris, complicadas. ¿Se mantiene ese patrón de consumo, cocaína, alcohol, hachís, o aparece también las pastillas, tranquilizantes? Las benzodiazepinas. Sí. Claro, hay una mayor prevalencia de mujeres con problemas psicológicos, emocionales. Nos encontramos con datos del observatorio de que las mujeres pues en mayor medida presentan ansiedad, depresión, más ingresos en salud mental, intentos de suicidio. Entonces, claro, los fármacos pues en ese caso están como mucho más al orden del día que en hombres. Y sobre todo, en nuestro caso, o la experiencia que nosotros tenemos, es que las mujeres tienen un mayor consumo de alcohol. Es lo que más llega. ¿Cuándo se toca a fondo? Uf, qué pregunta más complicada. Por vuestra experiencia. Os lanzado a todo, sí. Pues bueno, creo que al final cuando ellas ven que ya no son capaces de salir de una forma u otra, ¿no? O sea, de que van alejándose de sus familias, no pueden llegar a todo, ¿no? Que es lo que siempre intentan las mujeres, llegar y poder con todo. Y bueno, cuando vas perdiendo un poco el control, creo que es ahí cuando tocan fondo. Sí, además las mujeres yo creo que suelen vivir mucho su consumo en soledad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues a veces tienen que mantener el tipo porque nadie en su entorno es muy consciente de lo que ocurre. Y claro, llega un momento en que cuando ya todo se te desmorona, pues no te queda otra que pedirlo, ¿no? Sí. Y a veces ocurre también que intervienen servicios sociales, sobre todo cuando hay menores a cargo. Y ahí también, claro, es como hay que hacer algo sí o sí, porque ya se pone en riesgo también un poco todo el tema, pues, bueno, de la crianza, la maternidad. Sí. O sea que, bueno, desde derivadas de servicios sociales es también una parte importante que llega a vosotros, ¿no? Sí, es decir, cuando alguien va al médico o va a servicios sociales y en esa consulta dice, vete aquí o por ir, ¿no? Sí, pueden venir por iniciativa propia. Eso también, bueno, es similar a lo que comentabas antes de cómo llegaban a nuestro centro. Pueden venir por iniciativa propia, pero bueno, al final nosotros intentamos trabajar con diferentes recursos en los que también trabajen con mujeres. Ahora incluso estamos asistiendo a unos grupos GPS que son con es un grupo para poder atajar en coordinación con otros recursos la violencia de género y las adicciones. Entonces, desde otros recursos también nos hacen derivaciones. Sobre todo lo que buscamos es tener buena relación con otros recursos en los que también trabajen con mujeres, perdonad si me repito, pero que trabajen con mujeres para ampliar, para poder llegar a ellas. Porque claro, hacernos también más accesibles. Si nosotros nos cerramos en bandas y a ellas ya les cuesta pedir ayuda, pues lo que intentamos es ampliar y ser accesibles. Trabajamos con otros recursos, casas de acogida, Claro. No me extraña que estés contento con tu equipo, ¿eh? Sí. Hombre, y cada día más. Sí. Claro, pues sí, son un equipazo. Lógicamente. Bueno, difícil papel el de Reciella, ¿no? Exacto, sí que es todo un reto. Ahí sí que es todo un reto. ¿Cómo van las cosas con Reciella? Bueno, pues Reciella es un recurso que atiende menores, jóvenes y familias. Antes, como Eli decía, más o menos la horquilla de edad es 14-20 años para los chicos y las chicas.
y las familias que puede ser que vengan acompañando a sus hijos o que puede ser que también vengan sin que sus hijos e hijas acudan a los programas. Es todo un reto porque, pues lo que decíamos también, ¿no? Es un reflejo de la sociedad, es decir, lo que vemos en la calle, la preocupación también incluso de titulares, de centros escolares, de otros profesionales que también con los que estamos en coordinación, pues al final es lo que nos llega a los centros. Intentamos también adaptar un poco pues toda la atención que nosotros ofrecemos y al final, bueno, pues vamos a ir trabajando poco a poco. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo funcionáis en Reciella? Vale, Reciella, nosotros un poco eso, en la misma línea que otros programas, puede ser que las familias o los chavalas nos lleguen por iniciativa propia o pueden venir derivados por otros servicios, pues salud mental, centros escolares, servicios sociales. Nosotros trabajamos en red, es muy importante para nosotros la coordinación. Una vez que llegan, también analizamos la situación de esa familia con esos chicos, chicas, y hacemos como una fotografía, por tener así como un ejemplo visual, y en esa fotografía lo que hacemos es analizar cuáles son los factores de protección que están presentes en esa familia y cuáles son los factores de riesgo. Entonces nos ponemos ya a trabajar desde la primera entrevista en intentar pues que esos factores de riesgo, como pueden ser, por ejemplo, en chavales, lo que más les preocupa a las familias es pues que su grupo de amigos, su pandilla, pues también consumen, por ejemplo. Eso es un factor de riesgo y lo que intentamos trabajar es para minimizar o reducir al máximo ese factor de riesgo que está presente y a la vez potenciar al máximo todos los factores de protección, como pueden ser pues la vinculación familiar, todo el tema de habilidades sociales, comunicación, autoestima. Al final hacemos un trabajo integral con todas las áreas presentes, pues el área formativa, escolar, familiar, comunitaria, ocio y tiempo libre. Entonces al final es un trabajo también eso, como de ir construyendo, poner en balanza y que al final los factores de protección estén más presentes que los factores de riesgo e intentar sobre todo que no lleguen a los tratamientos de adultos. Bueno, todo un reto. Todo un reto, sí. El vuestro, ¿no? Porque Exacto. además, bueno, no hay que perder de vista en qué sociedad vivimos. Sí, correcto. Ahí se complica todo un poco más, pero bueno, hay que estar ahí. Sí. Es evidente, ¿no? ¿Cómo llegan los jóvenes? ¿En qué estado me refiero, no? Vale. ¿Allá hay consumos preocupantes? A veces sí, es decir, nosotros también, pues eso, dentro de la horquilla que tenemos, claro, determina mucho la edad, pues a lo mejor eso, un chico o chica de 14, 15 años, pues a lo mejor está con consumos iniciales experimentales pues de cannabis, alcohol, y a lo mejor está ahí y pues eso, vamos trabajando con ello. A veces los muchachos y las muchachas pues sí que verbalizan que tienen intención de reducir el consumo, incluso eliminarlo, y hay otras veces que es más la familia la que tiene la preocupación de pues mi hijo o mi hija consume y no sé qué hacer, porque hay veces que las familias también vienen un poco desbordadas pues por la preocupación, porque han intentado cosas y no lo han logrado, y entonces pues a través eso de institutos que nos conocen, o eso, trabajo social, que al final también, pues bueno, las entidades de trabajo social que al final también nos conocen y nos derivan. Entonces, a veces vienen por voluntad propia y hay otras veces que hay una indicación de, mira, llamad a este sitio, que os pueden ir ayudando. Al final nosotros lo que intentamos hacer es acompañar a los objetivos también que plantee pues, la familia y el menor, y a veces pues llega muy motivados y en poco tiempo conseguimos muy buenos resultados, y hay otras veces pues que tenemos que dedicarle un poco más de tiempo. Y como decía mi compañera Eli, pues eso, con mucho mimo, trabajando desde el vínculo, con mucho cariño, pues vamos acompañando esos procesos de cambio para que la situación sobre todo mejore. Y claro, en esto no hay clases sociales. No. Es decir, a veces tendemos a generalizar y a poner el foco en familias desestructuradas, en determinadas capas de la población, pero que no tiene nada que ver en el fondo. Nada que ver, exacto. De hecho, a nosotros lo que más atendemos ahora son familias completamente normalizadas, pues mamá, papá, hay trabajo en casa,
están comprometidos con sus hijos, que también hay veces que se tiene la idea como, bueno, ¿será que los padres no miran para nada? Padres y madres comprometidas con sus hijos, preocupados por su situación, por su salud. Y pues eso, hay veces sí que es verdad que vemos que pues en el entorno escolar ha habido un fracaso, pues porque han abandonado los estudios o porque hay problemas para la asistencia, y también pues ahí es importante coordinarnos con los centros escolares para trabajar un poco, sobre todo pues que ese chico, esa chica retome lo formativo, porque al final pues eso, el abandono de los estudios también es un factor de riesgo para que el tema eso del consumo de sustancias se pueda convertir a largo plazo en una adicción. Vale. Bueno, quería plantearos una cosa ya también así en términos generales, con algo que decías y que figura en los datos que se manejan de Proyecto Hombre, que es lo de reparación del daño. Me gustaría que nos contases cómo se repara ese daño. Bueno, eso es complicado. A ver, las personas que acuden a nuestros centros, la mayoría pues tienen un daño que uno o varios que han ido sufriendo pues a lo largo de su vida, muchas veces en la infancia o en la adolescencia. A veces es cuando surgen problemas porque esos críos han tenido daño en la infancia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es uno de los objetivos que nosotros tenemos, el ir recuperando ese daño. La droga muchas veces es una consecuencia o algo a lo que recurren para sentirse mejor. Entonces, la droga no es el problema. Nosotros siempre decimos que el problema no es la droga, sino que es la persona. Y la persona, alrededor de la persona giran muchas cosas en su vida, y entre ellas a veces están los consumos, pero sobre todo en Recilla es donde más vemos eso, ¿no? Que los niños pues generalmente vienen dañados con cosas, vienen con problemas, con historias complicadas, y ahí es donde empiezan a hablar de cosas y te das cuenta de que fumen unos porros al final no es tanto el problema, sino todo lo que hay detrás de eso. Que si lo van resolviendo o van hablando de ello, los padres también van asumiendo, porque muchas veces los padres ponen el foco en que el niño está mal, y a veces pues lo que tenemos, o que consume, y hay que ver qué le pasa a este niño, ¿no? Y bueno, pues lo vamos trabajando desde ahí. Nosotros trabajamos mucho con los padres, porque pensamos que si trabajas bien con los padres, eso es lo que va a resolver al final generalmente el problema del niño. Y por eso también tenemos una escuela de familias, donde trabajamos con las familias pues cosas muy básicas y otras un poco más profundas, de cara a que ellos también sean conscientes de que ese daño hay que ir descubriéndolo y poco a poco reparándolo, ¿no? Sí, a ver, cuando se habla de pues eso, de vidas complicadas, hay veces que incluso la familia desconoce pues situaciones de bullying, o por ejemplo ahora eso, con el tema de pantallas, de móviles, pues estamos detectando también muchas situaciones de riesgo, que a veces son los chavales y las chavalas son conscientes y otras veces no. Pues eso, chicos y chicas con acceso a un teléfono desde edades muy tempranas, a lo mejor con poca supervisión familiar, y que luego pues eso, son víctimas de bullying o de situaciones complicadas, y eso al final pues les genera un daño psicológico, sobre todo como mucho malestar, y al final eso pues lo fácil es pues me fumo un porro y entonces dejo de pensar y me vado. Y son situaciones también complejas. Luego también atendemos a menores que están en centros de protección, por circunstancias también pues variadas, están un tiempo determinado ahí, y nosotros también ahí pues nos llaman los centros de protección y atendemos, y ahí son situaciones más complicadas todavía. Si hay un dato este año de la memoria que a mí me resulta muy interesante respecto al tema de Recilla, y es que el número de chicas ha subido bastante respecto a otros años, y yo creo que eso ahí se va equilibrando mucho también el número de mujeres en edades ya más tempranas, de pues eso, entre 14 y 20 años, ¿no? Que acuden mucho más al recurso de Recilla que antes. Y también respecto a los profesionales, también nos piden muchas veces asesoramiento, desde tanto profesionales de los centros de protección o de otras entidades, pues de cómo tratar pues con estos críos o con sus familias, ¿no? Sí, Cris. En relación a lo que estamos hablando, pero llevado a tu terreno. Pues sí, las mujeres también, los datos del observatorio y todo lo dicen, llegan en muchísimos casos, creo que era sobre un 70, habiendo sufrido abuso emocional, en un 50% abuso físico y en un 35% abuso sexual. Entonces, claro, es que esos datos son muy altos, y al final, pues lo que decía Eli, ¿no? Que a veces el consumo de
sustancias o bueno, las conductas adictivas al final son un síntoma de algo que está sucediendo. Y bueno, claro, entonces pues otra vez a lo mismo, al final por eso nosotras en los diferentes recursos intentamos crear un espacio seguro para ellas, o sea, es como ven y estamos aquí disponibles para cuando tú lo necesites, a lo mejor ahora no es el momento, puedes venir más adelante, aquí tienes un espacio en el que poder confiar, ¿no? Que es lo que buscamos para ellas, darles ese espacio. Claro, antes mencionábamos las pantallas, ¿no? Ya comienza a haber, lo sabemos por otro tipo de programas que hacemos, ¿no? Que se empieza a notar cierta adicción, sí, incluso en chavales muy jóvenes, de crisis de ansiedad si no tienen un móvil, ¿no? Sí, conflictos familiares de incluso llegar a la agresión física, bueno, por te quito el móvil porque ya has estado muchísimas horas y entonces te retiro el teléfono y llegar incluso a agresiones físicas. Claro, es un problema grande, que además eso también nos está llegando la preocupación, más por parte de las familias que de los chavales en sí. Y ahí trabajamos mucho también con las familias, lo que decía Eli, de intentar, pues eso, normas y límites, retrasar al máximo. Yo desde aquí lanzaría el mensaje a las familias de retrasar al máximo la entrega de un smartphone. Hay veces que dices, bueno, es que le quiero tener localizado, pues un no de llamar, un llamacuelga, de estos que decimos a los que son así más peques, y hacer un acompañamiento digital, ¿no? De pues supervisar, es muy importante la supervisión de la familia en todo este tema. Claro, pues nosotros trabajamos con las madres y los padres de tienes que saber, pues eso, dónde anda metiéndose tu hijo, tu hija, qué referentes tiene, a quién sigue, quiénes son sus amigos, ¿no? Es como el conocimiento también nos ayuda mucho a prevenir pues que luego al final eso se pueda convertir en un problema mayor. Sí, sobre todo también la coherencia, porque yo creo que en las familias es necesario buscar espacios donde pues todos estemos sin móvil, que en la comida pues no usemos el móvil, que tengamos espacios para hacer otro tipo de actividades ocio, o de ocio que no tenga que ver con el móvil. Entonces, a veces los padres, nosotros trabajamos mucho para que también sean coherentes y que no solo es cosa del niño que no tenga el móvil, sino que ellos también tengan esa función de concienciación, ¿no? Que se prevé, ¿no? Que se puede hacer además. Claro, decir que, sí. Todo esto se puede hacer, Chechu. Deberíamos, ¿no? También, deberíamos. Por supuesto que sí. Mira, yo también me gustaría añadir algo que creo que es muy, muy importante. Yo creo que uno de nuestros retos es seguir promoviendo un acercamiento a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque yo hace 6 meses no estaba aquí y yo tenía una idea de Proyecto Hombre, bueno, pues la que tenía, pues una entidad de referencia en la prevención y el tratamiento de adicciones, pero lógicamente no es la que tengo ahora. Entonces, que nosotros podamos promover ese acercamiento a la sociedad, que se rompan prejuicios y que conozcan un poquito más de lo que hacemos, me parece fundamental. Me parece fundamental porque, como decíamos en algún momento del programa, pues todos tenemos a alguien cercano con problemas de adicciones o cercanos a problemas de adicciones. Entonces, que nos conozcan es algo muy, muy, muy importante. Yo siempre cuento que durante estos 6 meses, cada vez que voy a los centros de tratamiento, intento ir lo máximo posible, joder, es una maravilla. Es una maravilla ver a las personas que atendemos en nuestros programas, ver pues esa ilusión que tienen por mejorar, porque si no, no estarían aquí. Y ver cómo va pasando el tiempo y les ves mejor, ves lo agradecidos que son, los agradecidos que están. Joder, es una satisfacción, pero enorme, ¿eh? Y eso es el fruto del trabajo de todo el equipo y también de que estas personas ponen mucho de sí mismas y también sus familias. O sea que eso para mí es algo fundamental y es una satisfacción enorme, porque ves que el gran trabajo que se hace pues tiene sus resultados y bueno, pues qué mejor que las personas luego puedan recuperar su vida de la mejor manera posible, ¿no? Y eso pues ya te digo, en estos meses pues lo he ido percibiendo y lo voy percibiendo cada día más y la verdad que es una satisfacción enorme. Quizás tiene algo que ver con que, claro, el momento que vivimos, Eli, no son los 80, no son los 90,
no sé si ahora hay cierta invisibilidad hacia todos estos, hacia todas estas situaciones que estamos contando. Si echamos la vista atrás, bueno, pues lo que hizo la heroína, ¿no? Que prácticamente se cargó una generación, era todo mucho más visible, seguramente, de lo que está pasando ahora. No sé si tiene algo que ver eso. Bueno, yo creo que en aquellos momentos lo que importaba o el interés que tenía la sociedad con el tema de las drogas era muy alto, y sin embargo ahora, bueno, pues eso ha bajado, ¿no? Ya hay otros temas que preocupan más, yo creo que a la sociedad en general. Pero bueno, por eso yo creo que hay que invertir mucho en prevención. Yo creo que la prevención al final nos preocupa a todos, o sea, las personas, a todos nos importa que nuestros hijos estén bien, que las cosas funcionen, y bueno, pues yo creo que las cosas han cambiado, pero bueno, la droga sigue siendo una preocupación porque creo que afecta... Porque está ahí, sigue afectando. Igual no es lo mismo que en aquellos años, pero bueno, afecta de otra forma, ¿no? De hecho, hay un dato de estudios científicos que dice que por cada euro invertido en prevención se ahorran 10 en costes futuros de tratamiento, no solo en nuestros tratamientos, sino también a nivel, pues eso, de centros de salud, tratamientos farmacológicos, y yo creo que también eso, la apuesta tiene que ser en prevención. ¿Lo compartes? Pues por supuesto, se lo dicen mis compañeras. Y luego es verdad Amén que con ellas. Y luego es verdad que se ha invisibilizado porque se ha normalizado. A nosotros muchas veces, sobre todo los chavales, nos dicen, bueno, es que todo el mundo lo hace. Y hay como una sensación muy generalista de, pues todo el mundo tiene un móvil y tiene redes sociales y pasa muchas horas en el teléfono, o bueno, por fumar un porro no pasa nada. Y tenemos también que trabajar ese discurso, porque en realidad no es cierto. Es decir, los datos de las estudios también lo dicen, que los porcentajes de chicos y chicas que fuman no son tan altos como los que realmente se piensan. Y luego el daño a futuro pues puede ser grande, y también eso hay que trabajarlo. Cuando vas a un instituto, ¿cómo te enfrentas a la clase? ¿Qué les cuentas, ¿no? Bueno, yo no soy la que acude a los bueno. institutos, son mis compañeros, sí, de prevención. Tenemos 3 niveles, digamos. Recilla estaría como en el nivel más elevado, y los otros 2 niveles serían a los que acuden mis compañeros. ¿Qué es Galatea? Galatea, Sí. eso es. Y bueno, todos los programas esos de juego de llaves, que es un programa multicomponente avalado además por la universidad también y con muy buenos resultados, pues al final trabajamos muchísimo con el profesorado, que eso también es muy importante, porque realmente en los institutos las figuras de referencia para los chicos y chicas son sus tutores, que son los que les conocen bien. Entonces nos dedicamos más eso, a formar bien al profesorado para que ellos luego puedan desarrollar los programas. Y cuando a veces sí que hacemos alguna actividad, por ejemplo con el tema de las familias, sí que somos nosotros los que desarrollamos las sesiones. Pues nada, como en cualquier otro sitio, pues intentamos trabajarlo, pues eso, siendo accesibles, que confíen en nosotros, trabajar el vínculo, aunque sea una sola clase, pero que, bueno, pues que nos vean eso como personas en las que poder confiar para poder hablar de todas estas cosas. Sí, a mí también me parece muy interesante el programa que hay en Oviedo de ocio juvenil, que se lleva desarrollando ya pues 26 años y que trabajan con críos entre 12 a... Bueno, tienen como... Hay 2 programas. Hay como 2 programas. 12-17 y 18-35. Y 18-35. Y ahí pues también es que los jóvenes descubran otras actividades, otras maneras de descubrir el ocio, ¿no? Que no sea solo pues saliendo de bares o el botellón, ¿no? Y entonces ahí hacen muchas actividades que sobre todo están impartidas por monitores que están formados en adicciones, que yo creo que eso es muy importante porque es una labor preventiva importante. Y participan muchísimas personas durante todo el año, y ahora en verano, en las épocas de vacaciones, y las hacen actividades por la tarde-noche, ahora en verano por las mañanas, y bueno, yo creo que eso también está muy bien a nivel preventivo. Y es gratuito. Y es gratuito. Muy bien. Buen punto, Patri. Bien el apunte, ¿no? Hemos hablado poco del voluntariado, Chechu. Sí. Creo que decías que al menos en torno a unas 100 y pico personas son voluntarias en Proyecto Hombre.
estáis recibiendo, os gustaría recibir más, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Hacemos llamamiento desde aquí. ¿Qué papel hacen? A la captación de más voluntarios y voluntarias. Van a hacer un papel fundamental. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Pues desde la atención telefónica, que es básica porque, bueno, nosotros al tener tantos centros y tantos lugares de trabajo, bueno, pues esa atención telefónica y esas derivaciones que hacen los voluntarios son fundamentales. Hacen acompañamientos pues a diferentes gestiones, pueden ser a consultas médicas, a consultas jurídicas o a cualquier tipo de acompañamiento que necesite cualquiera de las personas que están a tratamiento en nuestros centros. Y luego también hacen actividades de todo tipo, que eso es una maravilla, pero una cosa increíble, ¿eh? O sea, tenemos voluntarios o voluntarias que son unos auténticos cracks, o sea, desde talleres de manualidades, de cocina, de aula de lectura, de cine, de informática, bueno, pues excursiones, visitas culturales, bueno, pues una amplia gama de actividades y de verdad que es de agradecer, pero enormemente, como te decía antes, y siempre seguimos abiertos a tener nuevos voluntarios. En estas últimas fechas estamos además muy contentos porque empezamos a tener cada vez más voluntarios y voluntarias jóvenes, que hasta ahora nos estaba costando, pues por el hecho de, bueno, pues a lo mejor, bueno, pues el tipo de vida y el tipo de ocupación que puedes tener te permite menos tiempo libre para dedicar a ese voluntariado. Pero últimamente cada vez tenemos más voluntarios y voluntarias jóvenes y es una gozada. El otro día me contaba una voluntaria que se acaba de incorporar, decía, joder, pues oye, enhorabuena que acabas de llegar y que muchas gracias. Y dice, no, es que claro, yo del verano es muy largo y tengo tiempo para todo, o sea, no solo para estar por ahí de juerga con mis amigos, o sea que, digo, joder, pues me encanta oír eso, ¿no? O sea que en ese sentido el papel del voluntariado es fundamental. Al igual que no quiero dejar de decir que nosotros tenemos que agradecer mucho a las administraciones públicas su apoyo, porque tanto las administraciones locales como las autonómicas, como las nacionales, como las europeas, pues apoyan de manera financiera y con otro tipo de colaboración pues más directas en nuestra gestión y eso es fundamental para que nosotros podamos seguir desarrollando todos nuestros programas. Bien, es fácil dar con vosotros, ¿no? Es fácil. Mira, nosotros siempre pues, orientamos a las personas que quieran llegar a Proyecto Hombre a que se pongan en contacto con nosotros vía telefónica o vía email. ¿Puedo decir los teléfonos? Sí, claro. Sí, me dejas. Pues sí, por supuesto. Lo tengo que mirar, ¿eh? Lo tengo que mirar. O bueno, mejor decirlo a vosotras, que a mí se me olvida el teléfono, que mejor lo voy a decir mal. Y bueno, el teléfono del CAM, que es el Centro de Atención Múltiple, que es la puerta de entrada, es el 985 170244. Y desde ahí, pues nada, ya te dicen dónde puedes ir, dónde tienes que llamar, si eres de Oviedo, si eres de Gijón, y te dan la primera información. Y luego en la página web también están todos los teléfonos nuestros y de todos los centros, incluso información general del funcionamiento. O sea que ahí también pueden entrar en la página web de Proyecto Hombre Asturias. Muy bien. Y ya un último asunto. Hemos hablado de lo que hacéis. Alguien puede pensar que es una información, digamos, dramática o dura. Yo creo que además hay un mensaje optimista. Sí, lo ¿no? hay. Os lo pido también a cada uno de vosotros. Hay un mensaje optimista en todo lo que acabamos de contar, ¿no? ¿Cuál sería el tuyo? Pues el mío es pues que no tienen que vivir todo este proceso en soledad, ¿no? Es como lo que decíamos de al final también tener un problema con las drogas. Bueno, pues yo creo que también remueve mucho lo emocional y no necesitan buscar soluciones por ellos mismos, pudiendo estar acompañados, pues eso, pues de un equipo de mis compañeras y compañeros que al final vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras para que esa persona consiga una vida plena. Eli. Que bueno, las personas cuando llegan a nosotros están en su peor momento probablemente, pero detrás de esa persona que sufre, pues hay una persona que tiene inquietudes, que tiene familia, que es muy inteligente, que es muy sensible, que bueno, pues que aporta muchas cosas también a la sociedad cuando deja de tener ese problema y que pues son personas maravillosas generalmente. Cris.
Y bueno, nada, yo decir que a mí la verdad es que me llena de orgullo ver las mujeres con las que trabajamos y con las que han trabajado también mis compañeras, porque al final este camino no es fácil para nada y son unas valientes, y me parece que aceptar que hay un problema e intentar sobre todo solucionarlo y hacer cambios para ello me parece estupendo. Y en 30 segundos, Chechu, para ti. Pues mi mensaje de optimismo es claro, en el sentido de: yo llego en enero a Proyecto Hombre, conocí a muchas personas en nuestros programas, estamos en julio y veo a esas personas, y ese es el optimismo. Es decir, cómo han cambiado, cómo han evolucionado, cómo han mejorado, o sea, cómo de agradecidos son, y decir, joder, es que nuestro trabajo es fundamental y muy importante. Muy bien, pues os agradezco mucho que hayáis compartido con toda la audiencia de RTPA lo que hacéis. Seguro que no va a ser la última ocasión. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a hablar del homenaje al alcalde republicano de Grao, Carlos Luis Barredo Fernández, y su hermano Óscar Barredo. Son una serie de actos que se están organizando en Grao y que se van a desarrollar el lunes 4 de agosto y el martes 5 de agosto. De hecho, para hablar de todo este homenaje y recordar la figura de Carlos Luis Barredo, que fue asesinado el 5 de julio de 1936, no me quisiera equivocar, nos acompañan varias personas. Está con nosotros María José Miranda, que es la concejala de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Grao. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Buenos días, bien. Buenos Gracias días, muchas gracias. Nos acompaña también Carlos Vicente León Jiménez, que es el presidente de la Asociación Carlos Barredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Y nos acompaña también Pepe Sierra, exalcalde de Grao, investigador de memoria histórica del municipio. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, muchas gracias también por sumarte a la conversación. Bueno, vamos a los actos, María José. Lunes 4, martes 5 de agosto. Ya veis, creo que, bueno, pues una temporadina trabajando en este, entiendo, justo homenaje, ¿no? Sí, ya iniciamos, bueno, lleva tiempo pues a través de la asociación y a través de Pepe con esa investigación, ese conocimiento, la verdad, que es tan importante dentro de la memoria democrática. Ya el año pasado hicimos un pequeño homenaje y firmamos el convenio con Aranzadi para exhumar esa tumba donde se creía, y al final se confirmó que estaban los dos hermanos Barredo, el alcalde y el hermano. Y ahora pues culminamos, ¿no?, con el tema de este homenaje, de este justo reconocimiento, y que quiero aprovechar también, que si no me va a reñir Carlos, que hacer un llamamiento pues a los alcaldes, ¿no?, que están todos invitados para ese homenaje de reconocimiento a un alcalde republicano. Y se me olvidaba ya también que el reconocimiento de hijo predilecto que hicimos en el año pasado. Claro. Carlos. Pues todos los alcaldes de Asturias, el lunes 4 o martes 5, o los 2 días, ¿no? El martes 5 sobre todo. El martes 5, que es el día importante. ¿Qué es lo que vais a hacer ese día? Bueno, lo llamamos como entierro republicano, más bien. Es un homenaje, es hacer ese entierro, ese homenaje al alcalde que no tuvo en su época, porque evidentemente fue cruelmente asesinado en una época de represión. Entonces ese reconocimiento y ese funeral o entierro, entre comillas, como alcalde, con todos los honores que podemos darle en esta democracia que tenemos. Bueno, juega un papel importante la asociación, ¿no, Carlos, en todo esto? Bueno, nosotros nos constituimos en 2021 y nos denominamos Asociación Memorialista de Grado Alcalde Carlos Barredo. Por tanto, es normal que juguemos un papel promotor de todas estas actividades, no porque Carlos Barredo fuera más importante que los demás. Carlos Barredo era alcalde, pero era igual que los demás, y de hecho era alcalde precisamente por eso, porque quería que todos fueran iguales. Ocurrió, como les ocurrió a otros, que Carlos Barredo fue asesinado en el ejercicio de su cargo y representando al pueblo de Grao. Y desde ese punto de vista era, más que simbólico, era una especie de representante de todo el pueblo de Grao y de la democracia en Grao. Fue asesinado y
pues igual que otros que también queríamos saber dónde estaban, porque lógicamente no hay mayor reconocimiento para un desaparecido que aparezca, y por tanto que darle pues el lugar que merece, localizarlo, darle sepultura donde toca y no en cualquier sitio, y estaba en una cuneta. Y en ese sentido pues contamos con las averiguaciones de Pepe Sierra y pudimos dar con su paradero, identificarlo a través de análisis antropológico forense primero y luego genético después, y por tanto pues una vez aparecido solo toca enterrarlo con dignidad. Hay otros, lógicamente la asociación no se limita ni se detiene en Carlos Barredo, por supuesto. Hay casi 400 expedientes de represaliados que sufrieron cárcel y que hemos localizado a familiares. Ya hemos hecho 140 anulaciones de condena y hemos dado títulos a los familiares para que se sientan redimidos. Y en definitiva, a través de la asociación de Carlos Barredo y de todos los demás, por supuesto los desaparecidos en la Garba y en el Rellán y en las otras 23 fosas que hay en Grado, pues intentamos primero que se sepa la verdad, después que se haga justicia y repararlo y homenajearlo, que es lo que le toca al movimiento memorialista. Hablas de 400 expedientes de vecinas de Grao. Exactamente, 400 sumarios en Consejo de Guerra que nosotros tenemos recopilados. Algunos acaban en sentencia de muerte, en condena de muerte y ejecución. Otros, pues desde cadena perpetua, que son 30 años, hasta 15, 20, 12, por sumarios que son ridículos y insustanciales, en primer lugar, porque no hay cargos, ilegítimos, porque lógicamente el cargo principal es auxilio a la rebelión o rebelión militar, lo cual es dar la vuelta a la cosa completamente. Y porque es una farsa en el que no hay abogado defensor, no hay cargos, no hay testigos, no hay absolutamente nada más que un testimonio y una condena. 400 personas. Un patrón conocido, desgraciadamente, ¿no? El que se seguía, digo. Un patrón conocido, perfectamente protocolizado desde el punto de vista administrativo, eso hay que decirlo, porque deja huella de todo, desde el momento de la detención hasta el momento de la liberación. Pero insustancial, ilegítimo y en definitiva una farsa. Claro. Bueno, seguro que supuso que fue muy importante encontrarse con la investigación de Pepe Sierra, que ahora voy contigo, Pepe, ¿no? Fue importante. Bueno, yo soy presidente de la asociación, pero soy un presidente accidental. Soy accidental porque realmente quien promovió la asociación fue Pepe Sierra y porque llevaba 20 años haciendo averiguaciones no solo de Carlos Barredo, sino de cientos de personas, algunas sin sumario. 400 están en el sumario, pero hay Cristian Rangel, que es el historiador que más estudia esto, tiene casi 2.000 referencias de personas represaliadas. Y para ello contamos con la investigación, por supuesto, de Pepe, que, como os digo, fue el promotor de la asociación y que, bueno, en un momento dado pues dio el relevo en mí y en fin, para mí con el honor que dé. Claro. Pepe, ¿qué te llevó a investigar el caso de Carlos Luis Barredo en particular y de su hermano? Bueno, yo había hecho, digamos, mis averiguaciones, pero de una forma bastante informal y durante unos años. Coincidió que un poco antes de la pandemia me llama el alcalde de Grado y me dice que la ARMH, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, han aceptado venir a la fosa de Rellán a hacer las exhumaciones, a hacer los trabajos, y que era necesario preparar un relato, hacer algún trabajo para explicar a la gente que por qué el ayuntamiento tenía esa intención de meterse allí. Toda vez que además el ayuntamiento había comprado esa finca para poder, digamos, actuar sobre ella, porque es muy difícil que en una situación así los dueños puedan cederla fácilmente, ¿no?
Y bueno, me puse a ello. Y me puse a ello despacio, y fui trabajando y fui conociendo cosas, pero fundamentalmente lo mío han sido, digamos, testimonios orales. Yo en la documentación toqué muy poca, para eso está lo que Cristian Rangel, el investigador que después lo contrató el ayuntamiento, pero que sí que tuve la suerte de que se me abrían muchas puertas en personas que para mí algunos eran desconocidos, que eran descendientes de víctimas mortales y de otro tipo de víctimas, y no solamente en el concejo de Grado, sino también en el concejo de Tameza. Por cuanto, bueno, yo de una forma muy subjetiva entiendo que forma parte de esa zona que en Grado se llama Salceo, que son varias parroquias, y entre ellas esas dos que son Tameza, Yernes y Tameza. Entonces, en ese sentido, bueno, fui trabajando. Después me di cuenta de unos cuantos meses de que el trabajo me sobrepasaba totalmente, y bueno, eché mano de una serie de personas conocidas de mi círculo, y entre ellas Carlos y otros más, y formamos un grupo de trabajo. Ese grupo de trabajo con el tiempo fue consolidándose, y entonces era el momento ya, digamos, de iniciar un camino como una asociación, por muchas razones, ¿no? No hace falta explicarlas. Y así nació la asociación. Carlos recordará, me extraña que no haya dicho que como el inicio, la aprobación de los estatutos fue a pie de Fosa del Reyán, en conexión con una persona hoy que ha fallecido, que lo hizo desde la distancia, y fue muy interesante, porque en aquel momento nos encontrábamos un poco en lo que era la verdad o la mentira más importante de todas, que en el Reyán había muchas personas asesinadas. Eso se vino cuestionando durante 40 años tranquilamente, diciendo que no era cierto, y la verdad es que estábamos en la realidad, que aquello era la realidad. Bueno, el caso de Carlos Barredo es bastante curioso, ¿no? Porque él, corrígeme si no es así, él era alcalde de Grao por Izquierda Republicana. En un momento dado, un día decide ir a Vegadeo a mediar, dado su carácter pacifista y templanza de ánimo, creo que dices además, y allí, bueno, pues fue apresado. Hubo un canje de prisioneros en Luarca, y fue donde fue asesinado. Entiendo que también junto a su chofer, Santiago Sánchez, ¿no? Sí, Sánchez Marinas. Bueno, hay una primera versión, la que da Alfonso Camín. Alfonso Camín, que ya vivía en México en los tiempos de la República, lo coge aquí el golpe de Estado. Y entonces lo que hace es coger las maletas e irse camino de Vigo para volver a México, porque si no aquí le peligraba su vida. Y lo que en ese itinerario, que no sé cómo lo realiza, supongo que lo habrá realizado en coche, se va parando en algunos lugares y va cogiendo toda la documentación que levanta. No la documentación, sino el testimonio oral, porque él parte de un hecho. No quería llegar a ninguna parte que pudiesen hacerle un cacheo y encontrarse con una serie de intervenciones que iban a actuar en contra de él. Con lo cual, y esto después lo dice en el libro España, Hierro y Fuego, lo comenta, que todas estas averiguaciones que él hizo las llevaba todas en la cabeza. No había escrito absolutamente nada para poder evitar que lo cogiesen. Entonces el relato que él hace, pues evidentemente forma parte de una realidad, pero también con una épica muy importante, ¿me entiendes? Dadas las características de este asesinato. Y en cierta forma, pues acierta, y en otra parte, después ya aparecen otros datos que centran mucho mejor la situación de cómo sucedió. La pregunta que tú me comentas nos la llevamos haciendo desde el comienzo, ¿no? ¿Qué llevó a Carlos Barredo a Luarca? Porque había un hecho cierto ya. En Grado ya estaban 4 o 5 personas
derechistas de Luarca, ya presas en Grado, que las habían traído, digamos, de Luarca. Digamos, porque ya estaban ya las fuerzas, las columnas gallegas estaban en Ribadeo, iban a entrar y posiblemente Luarca caería como cayó. Entonces la cuestión era ponerlas, digamos, en Grado con más seguridad para poder llegar a algún tipo de negociación o algún tipo de acuerdo. Y Carlos va para allá. La primera pregunta es, ¿Carlos va de motu propio? Yo no lo creo. No creo, porque a fin de cuentas en Luarca hay un alcalde republicano, Eladio Rico. Entonces, y hay un comité de guerra, que es el que decide que hay que llevar a esas personas, esos prisioneros a Grao. Entonces, en ese sentido, yo creo que yo lo doy casi por hecho que Carlos Barredo va con alguna dirección, con alguna orden, con algún tema para poder hablar. Sin embargo, cuando vemos las declaraciones que hace Eladio Rico cuando le juzgan, él no habla de Carlos Barredo. Sin embargo, sí habla de Carlos Barredo, un conocido derechista en la causa general, de que Eladio Rico, pues que había tratado de que que no mataran a esos prisioneros de Luarca y que los utilizaran para negociar. Pero este derechista de Luarca lo que cita es a Carlos Barredo, o sea que el cambio ya era de Carlos Barredo con las personas prisioneras. ¿Recibió una orden de las autoridades republicanas? No lo sabemos, porque no consta en ninguna parte. Pero yo me inclino más por ese punto, porque si no, él no tenía nada que hacer. O sea, de motu propio iba a invadir quizá lo que era la responsabilidad de Eladio Rico, de un alcalde republicano. Pero no solamente eso, sino que además que prolonga el viaje a Vegadeo. El mismo día que él llega a Vegadeo, las columnas gallegas entran en Vegadeo. ¿Conocían en Luarca, las autoridades de Luarca o el comité de guerra, que ya las tropas gallegas estaban en Vegadeo? No lo sabemos tampoco. Claro. Bueno, apresado, fusilado, los restos en una cuneta, pero creo que aparecen también en el panteón familiar, en Grao, ¿no? ¿Es más o menos así? Sí. Claro, pero ya, lo mío son todos testimonios orales, ¿eh? Entonces tuve la suerte de que la gente se me abría y me comentaba las cosas que en muchos casos no las había comentado con nadie. En efecto, en la finca era El Naranjo, en la zona de Villuir, un poco ya más cerca del pueblo siguiente, y además la habíamos visitado, la zona. Uh-huh. Pero la referencia que yo tenía venía también de otra parte, venía de que en un momento determinado, el que era arquitecto municipal del Ayuntamiento de Grado, de la familia Corujedo, pues hay constancia de que sacó los restos de Carlos Barredo. Y incluso la familia de Sánchez Marinas pues me dieron cuenta de ello también, que lógicamente estaban los dos juntos, no iban a dejar unos y traer otros, ¿no? Y todo esto fue además en un acto totalmente clandestino. ¿Por qué? Porque no consta en ninguna parte, ni en los registros civiles, ni en los juzgados, ni en los ayuntamientos, ese traslado de los restos. Claro, eso digamos que las autoridades franquistas permiten a Corujedo, Indalecio Corujedo, un hombre muy conservador, pero no era un franquista de los que estábamos acostumbrados a conocer, que por cuestiones de familiaridad y por cuestiones de trato toda su vida, lo que hace es recoger los dos restos de forma secreta y los de Carlos Barredo los lleva al panteón familiar, que ya habían hecho sus padres como 15 en los años 20, y los deposita allí. Cosa que eso mismo sucedió también con su hermano. A su hermano, Oscar, que lo fusilaron en Bolín de la Llamiella, en una emboscada de ejército, de tropas de todo tipo, para digamos, acribillar a 2 personas nada más que estaban ahí escondidos. Pues lo mismo, muere también con un capitán de la República, Gonzalo,
los meten en una fosa y también los sacan. ¿Quién los saca? Pues un primo carnal de los hermanos Barredo. Los trae también clandestinamente y los lleva a uno lo deja en el pueblo suyo y a Oscar lo trae al panteón. Y ese testimonio me sirve a mí para pensar que es cierto, que es real. Claro. Bueno, por lo tanto, el lunes 4 creo que hay una serie de actos, de intervenciones. Va a estar el ya mencionado Cristian Rangel. Va a estar también Pepe hablando de ese el enigma del viaje final de Carlos Barredo. Estarán representantes de la Fundación Aranzadi, si no me equivoco, y también el doctor antropólogo forense, ¿no? Eso es, la hipótesis de Pepe Sierra había que contrastarla, más que hipótesis, intuición o digamos, deducción, ¿no? Si los sacaron de Villuir y los llevaron a algún sitio, parecía que tenían que estar en el Panteón, pero desde luego en el Panteón no constaban los registros municipales. Así que había que confirmarlo. Mientras no haya confirmación, pues se mantiene... ¿Es especulación? Es especulación, efectivamente. Ahí pues la asociación instó al ayuntamiento a hacer esa averiguación porque parecía que era importante que un personaje de esa relevancia tuviera ese reconocimiento. El ayuntamiento pues fue completamente receptivo y siguió contrastando esa hipótesis a riesgo de que no fructificara. Se hizo un convenio de colaboración con la Fundación Aranzadi y el profesor Paco Echeverría, que es el antropólogo forense que ahora mismo está en Cuelgamuros, y la arqueóloga Lourdes Serasti, pues hicieron ese análisis antropológico forense y genético. Y efectivamente contrastaron y comprobaron y confirmaron que tanto Carlos como Óscar Barredo estaban en el Panteón porque de los fémures hay un cráneo que tiene restos de impactos de bala y otros fragmentos que son debidos a una muerte violenta, y luego hay varios fémures, y lo que sí está contrastado es que esos dos fémures son de dos hermanos que son a su vez hijos de la madre de los Barredo. No se sabe, es verdad, cuál es el de Carlos y cuál es el de Óscar, pero sí sabemos que están los dos allí. Eso es suficiente para hacer un homenaje no solo a Carlos Barredo, sino al municipalismo en general y al ejercicio político de la alcaldía. Por eso el homenaje y la alusión a todos los alcaldes para que conmemoren pues ese acto de reivindicación del ejercicio del municipalismo y de la entrega completa hasta la propia muerte. Claro, está costando mucho, ¿no?, llegar a este tipo de actos, a esta sociedad, María José, ¿no?, a esta sociedad española, ¿no? Sí, está costando, pero bueno, yo creo que poco a poco, como una pequeña gota, vamos haciéndolo. No es fundamental el trabajo cooperativo y coordinado. O sea, tener una asociación buena como la que yo tengo en Grao, sobre todo pues, con Carlos y con Pepe, con toda la documentación que ellos tienen, pues a la parte administrativa le queda colaborar y poner todos los recursos de los que es disponible e intentar llegar a toda la ciudadanía, ¿no? Yo estoy muy agradecida a Cristian también por el trabajo que hizo, porque yo creo que todavía no somos conscientes, ni el ayuntamiento ni los ciudadanos moscones, de lo que tenemos entre manos con ese trabajo, ¿no? Yo creo que es algo que nunca le estaremos bastante agradecidos. Y a partir de ahí seguir colaborando y poner todos los medios, sobre todo económicos y de divulgación a donde podamos llegar. Yo estoy muy orgullosa, claro, muy orgullosa de pertenecer a donde pertenezco, de tener a Pepe Sierra y de poder disfrutar realmente como concejala del trabajo, de su trabajo, ¿no? Claro. Como alcalde de 23 años y ahora pues como memorialista. Claro. Bueno, actos lunes 4 y martes 5 abiertos a todo el público. Especial llamamiento a los alcaldes, recordamos, ¿no?, para que acudan los alcaldes asturianos si así les apetece. Hoy lo tenemos que dejar aquí, pero seguramente podemos continuar la conversación en otro momento, porque hay un dato que yo desconocía, que es el de las 23 fosas comunes, decías, en Grao, que son unas cuantas. Son unas cuantas, son 23, de las cuales
3 ya han sido exhumadas. La principal, el Rellán, con 61 individuos, que es la mayor fosa fuera de cementerio en campo abierto en número de personas, lo cual no es, en fin, ningún mérito, pero efectivamente en esa fosa la excavó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y por esa razón fue condecorado con el Premio Moscón de Oro. Ahora el Principado está haciendo los análisis genéticos, porque hacer análisis de genéticos de 61 personas no es barato. También excavó la asociación la fosa de La Garba con otros 9 individuos. Desafortunadamente no hubo contraste genético porque las pruebas fueron inconcluyentes. También el Principado, a través de un convenio con la universidad, excavó ahora 2 fosas en Santianes de Molenes, en el cementerio, que una hoy mismo está siendo excavada. Y otra que no está en Grao, pero es de Grao, que es la del Molín del Xilo en Las Regueras, porque allí también se sabe de 20 y pico personas y la mayoría, por no decir prácticamente todas, son de Grao, o sea que también está excavada por el Principado. O sea que el camino se está desbrozando, sigue adelante y aunque tardío, está siendo efectivo y eficaz. Gracias, Carlos. Seguimos en contacto porque seguro que tenemos ocasión de volver sobre este asunto. María José, muchas gracias. A ti. También. Y Pepe, entiendo que sigues investigando, ¿no? Que sigues dando vueltas a muchas cosas, ¿no? Te voy a ser sincero, yo me siento un poco incómodo con eso de que soy investigador. Bueno. Y que esta se la debo a Carlos. Pero sí que, sin embargo, sí que me siento orgulloso, y lo digo y lo voy a reiterar de ahora en adelante, después de todos esos trabajos, de ser el legítimo sucesor en la alcaldía de Carlos Barredo. Porque entiendo que 42 años y no sé cuántos meses de dictadura franquista, lo que hubo fueron gestores. Hubo gestores nada más, pero no hubo gente, digamos, elegida, digamos, por los vecinos de Grao. Y en ese sentido creemos que conectamos perfectamente con la España republicana de los años 30. En las siglas del PC, además, ¿no? En las siglas del Partido Comunista. De los pocos. Sí. En aquellas elecciones, ¿no? Sí, de los seis en ¿no? total, seis ayuntamientos, sí. Año 79. Ve más veces, Pepe. Un placer charlar contigo. Muchas gracias también. Muchas gracias. Y por supuesto, Carlos y María José, muchas gracias. A ti. Gracias. Y cerramos hoy el recorrido de Asturias al Día en este martes 22 de julio charlando con el coordinador de Podemos Asturias, con Diego Ruiz de la Peña. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, muchas gracias por compartir con nosotros esta conversación. Pues encantado, un placer. Para hablar un poco de unos cuantos asuntos que sobre los que entiendo hay opinión de Podemos. Bueno, entiendo y sé que la hay, ¿no? Desde el ámbito de la actualidad nacional a lo más autonómico. Quería precisamente empezar por ese asunto que tiene que ver con la corrupción, lo conocido en relación al caso Koldo, lo que estamos hablando estos días relacionado presuntamente con el exministro Montoro. ¿Qué análisis estáis haciendo de todo esto? Bueno, pues a lo que estamos asistiendo es, en definitiva, a la vuelta en la mayor esencia del bipartidismo y una de sus principales características, que ha sido la corrupción. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular pues llevan años y años sin poder sacudirse de encima los casos de corrupción, y a lo que estamos asistiendo en los últimos meses pues es desde luego muy preocupante. Tenemos por un lado una corrupción un poco como de copa y puro, ¿no? Que no sabemos muy bien hasta dónde va a llevar, que es la del Partido Socialista, pero lo que nos está sorprendiendo especialmente es lo que estamos viendo con el caso Montoro, ¿no? Porque es especialmente grave. Tampoco sabemos hasta dónde van a llegar las consecuencias. Pero claro, hay que pensar que un ministro de Hacienda que manipule y que fuerce la legislación para beneficiar a empresas, a grandes sectores empresariales, ¿no? Que obtuvieron grandísimos beneficios o que dejaron de pagar impuestos en un momento especialmente delicado para la ciudadanía española, como fue el de la crisis, ¿no? De los años 2008, 2009, 2010,
Pues es especialmente doloroso. Hay que tener en cuenta que cuando llega el primer gobierno de Rajoy se producen los mayores recortes de la historia democrática. Además, así lo anunciaron, ¿no? Hablamos de 10.000 millones de gasto público, recortes en sanidad, recortes en educación, subidas en el IRPF, subidas en el IBI, la congelación de los sueldos de los funcionarios, y mientras todo esto se hacía y la sociedad española sufría, pues desde el propio gobierno se organizaba un entramado para favorecer a sectores del gas, a empresas energéticas, eléctricas. En fin, es bastante lamentable y creo que es una de las consecuencias del bipartidismo, y además es que, por desgracia, pasan los años, a veces es muy lento todo este proceso cuando todo esto sale a la luz, pero vamos viendo cómo el Partido Popular realmente tiene un entramado completo de, digamos que por un lado tenía a la Gürtel para financiarse ilegalmente, por otro lado tenía a la mal llamada policía patriótica para espiar y montar informes falsos sobre rivales políticos, y ahora tenía este equipo económico, que es como se llamaba el despacho de Montoro, pues para inventarse una legislación a medida de sus intereses, ¿no? Como decía nuestra secretaria general hace poco, el ministro Montoro no era un servidor público, era un comercial. Era un comercial de las empresas, y esto es lamentable, ¿no? Entonces, frente a ese bipartidismo, frente a lo peor del bipartidismo, que es la corrupción, desde luego en Podemos pues seguimos apostando por legislación que endurezca y que imposibilite este tipo de prácticas, y desde luego que reclamamos otra política. Yo sigo pensando que otra política es posible, ¿no? Decía el presidente del gobierno hace poco que la corrupción cero no existe. Sí existe. En Podemos es un partido que lleva ya una década gobernando en diputaciones, en parlamentos autonómicos, en ciudades importantes, en el gobierno de España, con ministerios, con direcciones generales, y no hay ni un solo caso de corrupción. Por lo tanto, la corrupción cero sí existe, y yo reclamo y reclamamos, creo que es un momento para poner en valor esa limpieza de partidos como el nuestro, ¿no? Bien, veremos a ver cómo evoluciona todo esto, y seguro que tenemos ocasión de volver a charlar sobre ello. Vamos a cuestiones ahora ya del ámbito de la comunidad, como es el caso de la financiación singular a Cataluña, que, como sabes, ha generado 2 plenos que se celebraron precisamente ayer en la Junta General del Principado. El resultado final es que se acuerda o se llega a un acuerdo contra el pacto de financiación singular con Cataluña, prácticamente apoyado por todas las fuerzas políticas, a excepción de Vox. ¿Qué os parece a vosotros esta financiación singular? Sí, pues yo empezaría, a mí me gusta, ya sabes, Roberto, a veces hacer acotaciones iniciales para ubicar bien los temas, ¿no? A mí me gustaría empezar hablando sobre este tema diciendo que hay que tener un poco de tranquilidad, ¿no? Y no hay que tener mucho miedo. Yo creo que hay un exceso de miedo, hay un exceso de gesticulación. Creo que lo que ayer vimos en la Junta tiene un poco de eso, y yo abordaría un debate como este con serenidad y con tranquilidad, porque me da la sensación de que cada vez que hablamos de fiscalidad, de financiación, de Cataluña, y si le añadimos singularidad, pues es como que saltan todas las alarmas, la derecha se echa al monte, la izquierda se pone muy nerviosa, el presidente Barbón se enfrenta a su partido, es todo como muy tremendo, ¿no? Rápidamente presentamos proposiciones no de ley en la Junta por parte de las 2 bancadas, y creo que esto tiene un poco de escenificación. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el acuerdo anunciado es muy poco detallado, entonces es muy difícil hacer un análisis riguroso en estos momentos de cómo afectaría al resto de comunidades esa financiación singular para Cataluña, porque los números no están cerrados, y además el gobierno ha anunciado que va a haber otros acuerdos con otras comunidades que no sabemos cuáles son. Entonces es difícil, nosotros hemos hecho ese ejercicio, pero es un ejercicio casi especulativo y de hipótesis, ¿no? De múltiples posibilidades en función de cómo serían realmente los números del acuerdo, ¿no? Entonces, cuando tenemos un acuerdo tan poco detallado, pues hay que tener un poco de calma. Yo creo que el debate es interesante, es necesario, es importante y necesario reformar la financiación de las comunidades, pero fíjate si lo que tenemos encima de la mesa es poco detallado y general, que de hecho la proposición no de ley ayer aprobada en la Junta la aprobaron y la votaron todos los partidos. Es decir, una proposición presentada por la izquierda que votó la derecha. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Claro, todos estamos de acuerdo en que no queremos un pacto unilateral que privilegie a unas comunidades sobre otras. Todos estamos de acuerdo en que se tiene que tener en cuenta la singularidad de regiones como la de Asturias. Todos estamos de acuerdo
en que, y esto sí que me parece relevante, en que hay que garantizar los servicios públicos. Esto sí que me parece importante de la proposición no de ley de ayer y, por cierto, me sorprende gratamente que el Partido Popular la haya apoyado, porque normalmente no ha hecho esto. Históricamente lo que ha hecho el Partido Popular es degradar nuestros servicios públicos. Hablábamos antes de Montoro y es precisamente a lo que se dedicó, a beneficiar a grandes empresas mientras degradaba los servicios públicos, ¿no? Por lo tanto, me parece muy positivo que el Partido Popular y la derecha se hayan sumado a esta proposición no de ley. Quien no se sumó es Vox, pero Vox no cuenta porque siempre está en su realidad paralela, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la situación ahora mismo es, digamos que todavía un poco inexacta, a nosotros nos parece que es importante y que es interesante abrir el debate sobre la financiación de las comunidades autónomas. Nosotros apostamos por una financiación que vaya más hacia el federalismo, hacia una asunción de mayores competencias, hacia una mayor autonomía de los territorios en la gestión de sus tributos, siempre asegurando la solidaridad entre territorios. Y no solo la solidaridad entre territorios, sino también, sobre todo, entre personas, porque al final los territorios no tributan. Esto no se suele decir, pero no tributan los territorios, tributan las personas. Entonces, nosotros creemos que fundamentalmente la solidaridad se tiene que dar entre las personas, es decir, que las rentas más altas tributen más, que pague más quien más tiene y que se reparta entre el conjunto de la población. Por supuesto que hay propuestas que tenemos, como por ejemplo evitar el dumping fiscal que están practicando algunas comunidades autónomas como Madrid. Creemos que el sistema común se puede simplificar. Hay algunos fondos que han quedado obsoletos y en cambio se podría crear un fondo de bienestar y de solidaridad. Creemos que también se pueden aumentar los recursos generales para el sistema de financiación. Y en líneas generales no nos parece que el hecho de que una comunidad pueda recaudar más IVA y que luego lo devuelva de la manera en la que se estipule, pues sea perjudicial para otras comunidades. Un sistema de financiación en sí mismo no es mejor o peor, o no es más progresista o más conservador. Hablamos muchas veces de los privilegios, ¿no? De los supuestos privilegios del cupo vasco, pero por ejemplo en el País Vasco las rentas más altas pagan más, desde luego más que en Madrid, y los servicios públicos son mejores que en Madrid, ¿no? Por lo tanto, todo depende cómo se gaste y cuál sea el objetivo. Para nosotros el objetivo es blindar los servicios públicos, blindar la sanidad, la educación, los servicios sociales, y no creo que eso es algo que tenga que hacernos temer que Asturias pueda salir perjudicada. Lo que puede perjudicar a Asturias son amnistías fiscales o son las reticencias históricas del Partido Socialista a gravar a las rentas más altas, a las eléctricas, a las empresas del gas, etcétera, ¿no? Yo creo que el debate está encima de la mesa, hay que esperar a conocer más números, pero desde luego estamos de acuerdo con que tiene que haber una solidaridad entre territorios y sobre todo entre personas. Peaje del Huerna, estamos más cerca de que se elimine el peaje, que por cierto, en parte se debe al trabajo de Dani Ripa, ¿no? Antiguo militante de Podemos, ¿no? Bueno, expulsado de Podemos, ¿no? Sí, se debe al trabajo de Podemos, Asturias, ¿no? Y ahora haré también alguna acotación sobre el personalismo de nuestro ex militante. Nosotros estamos muy satisfechos de la última resolución de la Comisión Europea, que efectivamente dice lo que veníamos diciendo desde hace años, que es que la prórroga de la concesión es ilegal y por lo tanto se debería dejar de pagar ya ese peaje. No solo el peaje del Huerna, también en la autopista AP9, la de Galicia, ¿no? Entonces, nosotros estamos satisfechos porque es un trabajo que hemos hecho. De hecho, es el único partido que lo defendió y que lo peleó en todas las instituciones. Lo peleó con todos sus militantes, no solo con una persona, con todos los militantes que durante meses estuvieron saliendo a las ciudades de Asturias con mesas informativas, informando sobre esta situación, con los concejales de los concejos limítrofes al peaje, que también lo defendieron, con nuestras diputadas y diputados en la Junta y también con nuestros representantes en Madrid, en el Congreso, ¿no? Y quiero recordar que Sofía Castañón fue la primera diputada asturiana que llevó este tema del peaje al Congreso de los Diputados y de hecho fueron las primeras medidas que se obtuvieron. En ese momento se consiguieron rebajas y bonificaciones, ¿no? Esas fueron las primeras medidas tangibles peleadas en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y también las compañeras de Galicia que abrieron esta vía en Europa porque fueron las primeras en denunciar el caso a la Comisión Europea, después fuimos nosotros, ¿no? Por lo tanto, creo que es un trabajo colectivo de esta organización y yo creo que no es muy decente y además es un error arrogarse méritos que pretenden ser individuales cuando es un trabajo colectivo, ¿no? Yo creo que es también importante en los medios de comunicación que se entienda que este ha sido un trabajo de una organización política, que en su momento, si alguien firmó
esa documentación es sencillamente porque solo lo podía firmar una persona física y bueno, yo creo que es poco decente y poco justo y ético pretender arrogarse ese protagonismo, ¿no? En todo caso, lo que es importante es que ahora mismo hay una resolución de la Comisión Europea y el Gobierno tiene que actuar. Entonces, lo que nosotros le pedimos primero a Adrián Barbón es que lo defienda con claridad y que sea contundente, con la misma contundencia que defiende y que se enfrenta incluso a su propio partido en temas como el lobo o en temas como la financiación de Cataluña, pues también tiene que enfrentarse, si es necesario, a su propio partido, que ha dicho ya que va a recurrir en el tema del peaje de la Huerna. Si hay algo que es ilegal, si los asturianos y asturianas están sufriendo una estafa cada vez que salen de Asturias, lo que hay que hacer es eliminarlo. Y en ese sentido, Podemos va a hacer un paso más, una iniciativa más para darle continuidad al trabajo hecho durante todos estos años, y vamos a presentar próximamente una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a que haga lo que tiene que hacer, que es que mueva ficha y que declare definitivamente ilegal el peaje del Huerna. Bien, estamos en el verano de 2025, estamos en el ecuador del mandato en la Junta General, en los ayuntamientos. Tenéis representación en varios ayuntamientos en Asturias, en Avilés, en Siero, en Gijón. ¿Cómo estáis valorando la actividad de los concejales, de las concejalas en el ámbito municipal de Asturias? Muy positivamente, teniendo en cuenta que es escasa esa representación que tenemos, la estamos valorando muy positivamente porque el trabajo que se está haciendo es ingente, ¿no? Me gustaría empezar, aunque no es el concejo más importante, por Siero, con nuestra compañera Silvia Tarano, sobre todo por las circunstancias en las que está desarrollando su labor con un alcalde que tiene unas formas que muchas veces no son las deseadas, y hay vídeos de los plenos que se pueden ver, incluso que se han hecho virales, ¿no? Es difícil a veces tratar con un alcalde que confunde una mayoría absoluta con autoritarismo, ¿no? Entonces nuestra compañera está soportando pues muchas malas formas, muchas formas que a veces rozan el machismo. Y bueno, la verdad es que tiene mucho mérito esa oposición prácticamente en soledad en el Ayuntamiento de Siero, exigiendo transparencia, exigiendo información, denunciando las cafeteras de lujo de 9.000 euros o las comidas institucionales de las que no se informan, ¿no? Pero más allá de la labor institucional, nuestra concejala está haciendo una labor muy importante municipalista, pateándose los pueblos, porque Pola de Siero, el concejo de Siero no es simplemente La Pola y Lugones, hay mucha zona rural y está muy cerca de las asociaciones, de los vecinos, de las demandas de la zona rural con las necesidades que tienen en materia de transporte o de saneamiento. Y bueno, creo que es una labor municipalista muy importante y muy positiva. Yo no me cabe ninguna duda de que en Siero, que además es un ayuntamiento donde hemos mantenido nuestra representación de manera continua desde 2015, vamos a volver a revalidarla y seguramente aumentarla, ¿no? En el caso de Gijón diría lo mismo. Olaya Suárez está haciendo un trabajo ingente, con muchísima actividad municipal, muy cercana y que tiene mucho que ver con la ciudad, frente a una Carmen Morillón que en nuestra opinión tampoco tiene grandes proyectos de ciudad. Pues nuestra concejala está consiguiendo presentando iniciativas y consiguiendo proyectos que tienen que ver con los modelos de ciudad, con los barrios, con las necesidades que hay a nivel de barrio, consiguiendo infraestructuras y equipamientos y además con una visión de ciudad sensible al momento actual, y es, por ejemplo, la problemática de la vivienda. Olaya Suárez fue la primera concejala en Asturias y el primer partido Podemos que planteó la necesidad de declarar zonas tensionadas, ¿no?, en Gijón, que por cierto seguimos esperando por ellas. 2 años después de la legislatura seguimos esperando por la declaración de zonas tensionadas, ¿no? Entonces hay un contacto muy constante con la sociedad civil, con los colectivos y asociaciones, y en este sentido también pues recordar el caso de las 6 de la Suiza, las sindicalistas que acaban de entrar en prisión, con quienes hemos estado siempre al lado, ¿no? Y en ese sentido toda la militancia, el círculo de Podemos y Sion y nuestros representantes y nuestra concejala han estado siempre desde el primer día acompañando a las 6 de la Suiza, y bueno, creo que esa labor cercana al ciudadano es lo que caracteriza nuestra labor en los ayuntamientos, ¿no? Y en el caso de Avilés ha sido una situación un poco diferente porque estábamos en el gobierno, pero también se ha hecho una buena labor defendiendo lo que siempre defendemos, que es una política cercana, el municipalismo, poniendo a las personas en el centro, con actuaciones que sobre todo piden transparencia. Se han hecho iniciativas importantes como la remunicipalización del servicio de limpieza, pero también sabemos de la dificultad de estar en un gobierno de coalición con el PSOE y con Izquierda Unida, ¿no?, donde no siempre Podemos es el socio amable y al final, pues bueno, como sabemos, pues ya no se forma parte del gobierno, pero vamos a seguir haciendo esa labor de solicitud de transparencia, rendición de cuentas
y de cercanía con la ciudadanía de Avilés. ¿No hay ningún tipo de relación con el PSOE y con Izquierda Unida en Avilés? Bueno, en estos momentos la relación es oposición-gobierno, o sea que tampoco hay una relación más allá de colaboración en la que pueda surgir en un momento dado, en un pleno, alguna iniciativa con la que se pueda coincidir, ¿no? Nosotros seguiremos haciendo el trabajo responsable, igual que lo hicimos en el gobierno, pues lo seguiremos haciendo en la oposición. Hay un asunto que nos llegaba el otro día de Siero, estaba, si no me equivoco, con vuestra concejala, con Silvia Tárano, hablando del Centro de Salud del Berrón y de Lieres, ¿no? Por falta de cobertura médica. Sí, no es la primera vez que estamos en Siero denunciando la falta de recursos de los centros de salud y la atención primaria. Y este es un problema además que, bueno, lógicamente no se circunscribe a Siero, que no se circunscribe tampoco a la zona rural, aunque quizá es donde más se nota, que es generalizado en toda Asturias. Este es un problema que nos preocupa especialmente, que es la situación de la atención primaria. Yo vivo en Llanes desde hace años y recuerdo participar en muchas ocasiones en manifestaciones ciudadanas que solicitaban pediatras, porque no había pediatras en la zona del Oriente, ¿no? Entonces, creo que si bien la sanidad asturiana se puede decir que goza de buena salud y que tiene grandes profesionales, su gestión no siempre es la adecuada, y en este caso se ve especialmente en la atención primaria. Hemos estado en los últimos meses semana tras semana acompañando las manifestaciones vecinales en Ventanielles. El centro de salud de Ventanielles es el más importante de Oviedo porque da servicio a 30.000 personas y en este centro de salud pues prácticamente están con la mitad de la plantilla. Vimos también manifestaciones de los sanitarios en el centro de salud de la Puerta de la Villa de Gijón, pidiendo que hubiera plantillas estables. Y hemos visto también, como hace 2 semanas, a principios de este mes, el personal sanitario de Luca, de emergencias, denunciaba la saturación de emergencias, no por el verano, sino por la mala gestión de la atención primaria. Es decir, la atención primaria es la primera escala de acceso al resto de la sanidad, y si no tenemos plantillas estables y no tenemos plantillas completas, no estaremos ofreciendo un buen servicio y no estaremos garantizando una sanidad pública gratuita y de calidad, ¿no? Y por tanto, bueno, esto creo que es un problema estructural que tiene la sanidad asturiana y por eso hemos salido a las calles a reclamarlo, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo, podríamos ampliar un poco más en torno al mapa sanitario, que como sabes es una de las iniciativas que se va a poner en marcha en los próximos meses. Tendrá que ser otro día, hoy lo tenemos que dejar aquí. Encantado. Diego Ruiz de la Peña, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Y nos vamos, despedimos Asturias al Día en este martes. Disfruten del día, les esperamos mañana. Muchas gracias, saludos.